porque cada vez más los vemos en los impactos. Ya no es algo que, pues a lo mejor por ahí a final, no, no, ya están aquí. El cambio climático ya está aquí y los efectos climáticos ya están aquí. Y las medidas de mitigación, o sea, cómo hacerle frente, yo diría que hay un cierto atraso. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura Diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los hacedores, los creadores, los personajes con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. El cambio climático es el resultado de más de 2 siglos de consumo de energías fósiles y uso de la tierra, de patrones de consumo y producción insostenibles, así como la desigualdad. Las contribuciones de las diferentes regiones del mundo a las emisiones muestran grandes disparidades. En cuanto a los hogares a nivel mundial, el 10% de los más ricos aportan alrededor del 40% de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero mejor conocidos como GEI, basados en el consumo, mientras que el 50% inferior aporta menos del 15%. Este y otros datos fueron presentados por el académico e investigador Ángel de la Vega Navarro en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, más conocido como IPCC por sus siglas en inglés. El profesor investigador en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM forma parte del Grupo 3 Mitigación del Cambio Climático y es representante de México en esta entidad científica creada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hoy me da mucho gusto recibir al profesor e investigador José Ángel Félix de la Vega. Y de inicio, doctor, ¿qué significa? Hábleme sobre su participación en este grupo intergubernamental, en este panel internacional que aborda la urgencia del cambio climático. Muy bien, quisiera empezar agradeciendo, Paula, el interés que ustedes han mostrado por este tema. Eh, Me parece importante que haya una dedicación a lo que ha hecho este organismo, eh, sobre todo en un momento en el que la atención del mundo, de nuestro país mismo, pues está sobre otros temas, quizá, ¿no? O sea, pues, digamos, lo que tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania, el COVID, la COVID, en fin, la actual economía mundial, pues es temas cruciales. Pero me parece importante que, sin dejar de tomar en cuenta la importancia de esos temas, pues hay algunos que hay que seguirles dando importancia, porque son temas precisamente de urgencia, no solamente para las economías, sino, digamos, para la humanidad, ¿no? Porque hemos visto la importancia como usted mencionaba, las causas, los impactos. Pero respondiendo a su pregunta, mi participación, sí quisiera decir que no es una representación oficial de México, del gobierno, simplemente la invitación que me hicieron
tanto para este último informe, el sexto, como para el anterior, el quinto, pues lo hicieron simplemente como el profesor investigador, ¿no? Pues de alguna manera en el plano internacional, pues circulan los trabajos y de pronto le llega a alguna una invitación por lo que uno ha hecho. Y la verdad, pues para mí ha sido muy interesante y pues con mucho gusto si en algo puedo aportar en la experiencia que he tenido, pues me agradezco de nuevo esta oportunidad. Oiga, doctor, ¿qué se puede entender como mitigación? Porque leyendo el texto que usted hizo favor de compartir para el diario, esa es la línea, la aportación, el grupo al que usted forma parte, pero ¿qué podemos entender como mitigación, sobre todo en este sentido amplio, pensado en esta urgencia, ya decíamos, del calentamiento global? Sí, me parece muy importante su pregunta. Eh, Antes de, digamos, de ir a- al significado del término mitigación, eh, mencionar que cada informe del IPCC contiene tres grandes reportes, digamos, ¿no? O tres grandes tomos. El primer tomo, que salió desde por ahí de agosto del año pasado, se llama Las bases científicas del cambio climático, sobre todo las bases físicas, ¿no? Ese grupo, que es el grupo uno precisamente, está sobre todo compuesto por investigadores, por científicos del área de físico-naturales, ¿no? Aunque ya se han dado cuenta que para entender, digamos, las causas del cambio climático, ese es el objetivo de ese grupo, pues no basta solamente con la contribución de las ciencias físico-naturales, sino también, pues, lo que pueden decir las ciencias sociales a ese nivel, ¿no? Pero bueno, ese informe, pues muy importante, continuó trabajando sobre las causas del cambio climático, que son no solamente, digamos, naturales, sino que pues tienen que ver con lo que pasa en la economía, en las sociedades. Y, en fin, ese es pues el primer grupo, las causas científicas del cambio climático. Y una vez que, digamos, sí ha seguido mostrando con mayor certeza que las causas tienen que ver con naturales, pero también con la participación humana, digamos, una vez que se ha puesto en evidencia eso cada vez con mayor certeza. Entonces, el segundo grupo, que se llama vulnerabilidad, impactos del cambio climático, el nombre exacto no lo tengo ahora, pero en fin, ese segundo grupo produce un informe y lo que muestra es, una vez que está demostrado que el cambio climático es una realidad y sus causas, digamos, estudia con mucho detalle los impactos de ese fenómeno. ¿Qué es lo que más se conoce, digamos, ¿no? Usted, los medios se interesan mucho, pues, las sequías, las inundaciones, las migraciones por los impactos de ese cambio climático, el nivel del mar, que cada vez está tocando algunos sitios no solamente de lugares del mundo, sino incluso aquí en México es una preocupación el tema de las costas, en fin. Ese segundo grupo, pues, estudia, revisando la literatura científica, conocer más acerca de los impactos para darse cuenta que bueno, no solamente está este fenómeno, sino que realmente impacta cada vez más las sociedades, las economías, físicamente incluso, tiene muchos impactos, ¿no? Bueno, y entonces ahí es donde un poquito más lo que hace el tercer grupo, que precisamente se llama mitigación del cambio climático. Para mí hay cierta, como de cierta indefinición, porque usted sabe que la palabra mitigación, pues más bien en el lenguaje cotidiano tiene que ver con, por ejemplo, mitigar el dolor, o sea, un poco disminuir. Y para mí, el sentido que se le ha dado al IPCC es ir realmente, una vez que se conocen las causas, los impactos,
ir a ver qué se puede hacer para ir a las causas de ese fenómeno. No solamente disminuirlo, no solamente decir, bueno, pues vamos a reducirlo, sino realmente hacer que, concretamente, por ejemplo, los objetivos del Acuerdo de París, que tienen que ver con la reducción de las emisiones, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con lo que se hace en el sector energético, pues realmente se ataquen, ¿no? Ese para mí es el sentido de la mitigación. Y bueno, pues tiene muchos aspectos, podemos entrar en muchos detalles, sobre todo pues a lo que usted puede considerar que le interesa a los lectores de esta importante publicación que ustedes tienen, ¿no? Ujú. Pues no sé, doctor, si uno de esos detalles que nos podría usted abundar es sobre qué luces da o cuál es la importancia de introducir este perfil económico hacia estos todos procesos, hacia estas, digamos, relaciones que permiten ver la urgencia de la atención sobre el cambio climático. Usted desde ese abordaje, ¿cuál cree que es la perspectiva, las luces, las oportunidades que da mirar este problema desde la economía? Sí. Me parece muy importante que usted hable de luces, oportunidades, porque muchas veces se considera que las medidas de mitigación tienen un costo. De hecho, ha habido un cambio importante, gracias precisamente a los trabajos del IPCC, porque en algún momento se hablaba mucho de los costos, de que efectivamente tomar una serie de medidas eh, iba a afectar el empleo, iba a afectar el crecimiento, iba a afectar las inversiones. Y algo que se ha puesto de manifiesto es que hacer cosas para mitigar el cambio climático tiene también que ver con, digamos, eh, temas que favorecen precisamente el empleo, que favorecen el crecimiento, que favorecen el desarrollo científico-tecnológico. Y sin ir muy lejos, usted seguramente ha estado informado de lo que es, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los dos grandes causantes de las emisiones, pues ahora están trabajando mucho en una orientación que tiene que ver precisamente con el ambiente, con las energías renovables, porque se considera que lo que se haga para mitigar el cambio climático no solamente es decir, pues vamos a reducir las emisiones, vamos a penalizar a no sé qué actividades, sino que va a favorecer algo que debe tenerse, creo yo, más presente en nuestro país, que tiene que ver con nuevas tecnologías, con nuevas industrias, con nuevos empleos, porque, digamos, países están viendo eso, están viendo hacia adelante. China, por ejemplo, que obviamente consume mucho carbón, etcétera, pero es líder en energías renovables, es líder en nuevas tecnologías, es líder en energía solar, energía eólica, digamos, haciendo cosas que tienen que ver todavía con la utilización del carbón, pero busca tener un liderazgo también en temas ahora que tienen que ver con el ambiente, con el cambio climático y con el desarrollo de nuevas tecnologías. Creo que es un tema, digamos, que tiene que ver precisamente con la mitigación del cambio climático y que me parece que en nuestro país, sobre todo la gente joven, creo que está tomando cada vez más conciencia de eso. No solamente por interés en temas ambientales, sino también porque usted sabe ahora está esta búsqueda de empleos y muchos de los nuevos empleos, nuevos en todo el sentido de la palabra, pueden ser muy atractivos para gente joven precisamente en ese campo de las energías renovables, medidas para proteger el ambiente, para mejorar la calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Y qué bueno que hace mención de estos casos paradigmáticos de países que si bien son los que más contaminan, usted también nos precisa que son los que más se preocupan y establecen medidas en los diversos sectores, tanto de su economía, sociales, culturales, de la movilidad, de los aspectos humanos. Y en ese sentido, doctor, ¿qué papel juega México y la región latinoamericana en todos estos procesos y acciones de mitigación? Sí, me parece muy importante acercarnos efectivamente a, pues, a nuestro
continente, viable un poco lo se hace en Estados Unidos, en Canadá también cosas importantes, pero efectivamente, pues lo más cercano es los países de América Central, de América Latina. Mire, por ejemplo, en América, en el Caribe, hay un país que está muy interesado en estos temas, que es Cuba, por ejemplo. Cuba ha tenido una gran participación precisamente en los informes del IPCC. Eh, entre otras razones porque pues es una zona en donde se ve muy afectada por el tema del cambio climático, los huracanes y sobre todo el tema del nivel del mar. Es una isla, Cuba, ¿no? Pues hay estas preocupaciones de cómo impactará el cambio climático y la verdad, Cuba ha tenido una presencia en todos los informes, y por ejemplo, hasta hace poco el vicepresidente del grupo 3 precisamente, era un investigador cubano que dirige una institución en La Habana, etcétera, ¿no? Y muchos investigadores precisamente cubanos participaban en esto, ¿no? Y bueno, también de otros países de América Latina participan precisamente porque, eh, mire, en América Latina, digamos, en los países de América del Sur, para ser más exactos, hay situaciones contrastadas, digamos, ¿no? Sabemos lo que es Venezuela, por ejemplo, y la importancia que tiene en ese país la extracción de petróleo, su exportación, y obviamente eso es fuente de emisiones. Otros países, incluso Ecuador, Colombia, de alguna manera. Por cierto, Colombia, con el nuevo gobierno que acaba de inaugurar, tiene ideas muy interesantes, precisamente desde el punto de vista energético, ambiental, para ir hacia adelante. Tienen también carbón, tienen petróleo, pero están buscando orientar sus economías tomando en cuenta el tema ambiental, el tema de las nuevas energías, ¿no? Entonces, hay situaciones contrastantes, como yo le decía, por ejemplo, Brasil, pues genera mucha electricidad porque tiene recursos hídricos. Y eh, Uruguay, Paraguay, están en situaciones... Y Chile, mire, Chile, por ejemplo, está trabajando mucho y está buscando encontrar nichos para avanzar en estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el hidrógeno, que tienen que ver... y hay experiencias muy interesantes en Chile sobre esto, ¿no? Entonces, yo diría, resumiendo, digamos, que en América Latina en general tenemos situaciones en las que, pues, nuestro país, que hay que reconocer que, digamos, venía avanzando en el tema energético, ambiental, con perspectivas muy interesantes. Bueno, pues de pronto nos encontramos en una situación en la que de nuevo se da prioridad a las energías fósiles, ¿no? El petróleo, Pemex, la refinería, etcétera. Y pues algo se está planteando en energías renovables, pero pues usted sabe y tenemos que estudiar y reconocer que ciertas medidas no van en el sentido digamos, precisamente de favorecer las energías que van en el sentido de la mitigación del cambio climático, ¿no? Basta, pues, la discusión, las decisiones que tuvieron que ver con con la industria eléctrica, ¿no? Que, bueno, pues no es precisamente una orientación que favorezca las energías renovables, ¿no? Entonces, sí, América Latina, digamos, en general, eh, pues no ha tenido la presencia que pues, otras zonas tienen, no hablemos de Europa, pero en Asia hay cuestiones muy interesantes, incluso por ejemplo en la India, que también tiene una utilización muy importante del carbón, pues están orientando. Es un país que tiene un potencial muy importante científico tecnológico y están orientando digamos, sus decisiones precisamente a no quedar desubicados en esta orientación que favorezca la mitigación del cambio climático, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito, pues, a América Latina, yo diría situaciones contrastadas, experiencias muy interesantes. eh,
Y pues países que yo diría quedan anclados o regresan a quedar anclados a ciertas perspectivas que no necesariamente favorecen el ambiente, como es la continuidad, digamos, de lo que podría llamarse el paradigma de las energías fósiles, ¿no? Y estas diferencias, estas, digamos, desigualdades en las trazas, en los caminos recorridos, ¿qué es lo que provoca, doctor? Digamos, un atraso, una pausa en el logro de los objetivos, marca una renovación, digamos, de las metas, para la agenda, climática. ¿Qué es lo que causa esta disparidad? Ujú. Eh, bueno, precisamente usted ha mencionado una palabra que es muy importante, ¿no? El tema de la desigualdad en- entre países, dentro de los países. Eh, y también, mire, es importante reconocer también coyunturas, ¿no? Eh, digamos, podemos pensar que es necesaria una orientación hacia, eh, digamos, los esfuerzos para enfrentar el cambio climático, es el tema de la mitigación, ¿verdad? Es muy importante, repito, por lo que tiene que ver, incluso en algunas zonas, con la subsistencia eh, de ciertos países, de ciertas zonas, ¿no? Entonces, eh, el mundo, y creo yo, con sus diferentes componentes, en los cuales hay mucha desigualdad, digamos, pero, digamos, es muy importante que mantenga esa orientación que viene marcando precisamente el IPCC con sus informes y otras instituciones. Va a estar, y ustedes seguramente van a estar muy atentos a la COP que va a tener próximamente lugar en Egipto. Hay que estar muy atentos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el IPCC, estas reuniones de la comunidad internacional marcan esa necesidad de orientarse en una trayectoria, digamos, llamémoslo estructural, pero pues no podemos dejar de tomar en cuenta coyunturas. Si usted sabe que el tema de la COVID, por un lado, mostró que, que se pueden hacer cosas. O sea, la COVID paró las economías y ahí se vio que era posible continuar, por ejemplo, trabajando en casa, por ejemplo, con otras maneras de movilidad, de moverse, de transportarse, reduciendo algún tipo de actividades. Yo creo que eso va que ojalá se pueda recuperar todas esas experiencias, porque se mostró, digamos, que precisamente medidas de mitigación son, en ese caso fueron, digamos, obligadas, ¿no? Es que por confinamiento, separó la actividad de ciertas empresas, etcétera. Entonces es posible, pero al mismo tiempo, pues en cuanto empezó otra vez a moverse la economía, pues otra vez las emisiones, que han alcanzado niveles impresionantes, ¿no? Es decir, todavía estamos en eso de que la economía funciona con un porcentaje muy importante de energías fósiles, ¿no? Y además, bueno, pues se vino ahora el conflicto Rusia-Ucrania y usted ve que, pues de pronto los países europeos, por ejemplo, tienen un problema de abastecimiento de gas y eso saben muy claramente que no pueden resolver ese problema con las energías renovables de un día para otro. Eso toma tiempo, ¿no? Entonces nos encontramos con países que traían una orientación muy interesante en estos esfuerzos en contra del cambio climático y que de nuevo están usando carbón, el caso de Alemania, el caso de otros países europeos, y que buscan acomodar lugar el gas que tiene, digamos, menos emisiones que el petróleo, el combustible, etcétera, pero tiene emisiones, ¿no? Eh, Ahora hay desastres naturales como esto que acaba de pasar por ahí en el Báltico, ¿no? Donde, bueno, digamos, estas fugas de metano por no sabe si son accidentes atentados a Nord Stream 2 y son emisiones increíblemente importantes, ¿no? Entonces, estamos, digamos, entrampados por un lado en algo que tiene que ver todavía con economías que funcionan con muchas energías fósiles, ¿no?
que traían, en algún caso, la comunidad internacional una trayectoria de dejar eso, pero de pronto las coyunturas hacen que nos mantengamos todavía con mucha fuerza en temas que tienen que ver con la utilización de energías fósiles. ¿Por qué? Porque pues, se tiene que hacer frente a, por ejemplo, a la generación de electricidad. En Europa se viene el invierno y tienen graves problemas de cómo hacer para hacer frente, ¿no? Pues es con gas natural, es con, no necesariamente con lo que traían algunos países, que era efectivamente impulsar las renovables, impulsar la energía solar, la energía eólica, en fin. Y simplemente para mencionar, pues, que en esto, como usted menciona, pues hay una desigualdad en los esfuerzos de lo que pueden hacer diferentes países y también de seguridad interna. Por ahí hemos mostrado cómo, pues, digamos, en los países, los más altos niveles de ingresos son los que más consumen energía, más emisiones tienen. Y ahí entran temas muy importantes que seguramente están siguiendo, como la desigualdad energética, la pobreza energética, que pues tiene que ver también con todos estos temas de cómo hacer para, digamos, que haya un reconocimiento de la desigualdad, incluso en los esfuerzos que se pueden hacer para avanzar en este tema de la lucha por el cambio climático. Y para ir cerrando, doctor, si nos pudiera contar hacia dónde va el trabajo del IPCC y particularmente del grupo 3 en el que usted participa. Bueno, mire, me parece que todavía no está muy claro cómo va a continuar el IPCC, ¿no? Eh, Todavía, de hecho, no ha terminado. Se presentaron los informes oficialmente, repito, el uno en agosto de 2021, el segundo, vulnerabilidad, en febrero de este año, y oficialmente se presentó nuestro informe y fue aprobado en abril de este año. Pero desde abril hasta ahora está todavía en proceso de edición final, ¿no? Entonces, eh, pues mire, para mí ha sido muy interesante participar en dos informes del IPCC, eso lo valoro mucho. Eh, es una comunidad internacional la que participa en diferentes países. China está muy metida, en la India, en fin, de todos los países, y eso es una experiencia realmente, pues para mí, inigualable, ¿no? Ahora, la manera como procede el IPCC es probable que cambie, porque eh, ya tuvimos una experiencia muy interesante. Las dos primeras reuniones de autores fueron la primera en Edimburgo, en Escocia, la segunda en la India. Yo asistí a las dos. Bueno, anteriormente había ido a Etiopía, Nueva Zelanda, etcétera. O sea, fue una experiencia muy interesante, ¿no? Bueno, ya para la tercera reunión, ya estábamos en pleno COVID. Y la tercera reunión iba a ser en Ecuador. Imagínense. ¿Recuerda usted las imágenes en abril, en marzo, abril, en Ecuador? Pues estaban realmente impactantes las imágenes, ¿no? Fallecimientos. Y bueno, se suspendió y desde entonces se han hecho las reuniones en línea, ¿no? De hecho, incluso, pues mire, cada viaje que hacíamos a diferentes países con una autor, etcétera, pues era una fuente de, no solamente económica. Uno no gana nada, por cierto, ¿eh? Uno no gana nada al participar en esto, pero obviamente el transporte, la estancia, pues eso corre por cuenta del IPCC, ¿no? Pero esos viajes son una cantidad de emisiones impresionante, ¿no? Pues una de las fuentes más importantes de emisiones son los vuelos aéreos, precisamente, ¿no? Continuará y además, mire, lo que hace el IPCC es realmente examinar los trabajos científicos más recientes digamos, discutirlos, evaluarlos y utilizarlos para hacer un informe, ¿no? Bueno, mire, cuando se empezó, el primer informe fue ahí a principios de los 90, pues la gente llegaba o llegábamos con pues, algunos libros, algunas revistas, buscábamos después en las bibliotecas
ahora usted sabe, es una explosión de literatura impresionante, ¿no? Por ahí hay algunas maneras que tienen que ver con, bueno, con una serie de nuevas tecnologías, nuevos métodos, pero es muy complicado ahora hacer realmente una evaluación de todo lo que se produce, porque el IPCC lo que hace es estudiar sobre todo lo que se produce en el medio científico, sus revistas, sus libros, evaluados, arbitrados, etcétera, ¿no? Bueno, congresos. Entonces, mire, la verdad, yo espero que continúe el IPCC, que continúe trabajando sobre las causas del cambio climático, porque es un trabajo científico muy importante, que continúe trabajando sobre los impactos, porque cada vez más los vemos los impactos, ya no es algo que, pues a lo mejor por allá a final, no, ya están aquí, el cambio climático ya está aquí y los efectos ya están aquí. Y las medidas de mitigación, o sea, cómo hacerle frente, yo diría que hay un cierto atraso. Es decir, el IPCC puede decir, pero como, digamos, el IPCC no es imperativo, o sea, se pueden tomar o no en cuenta los que señale. Y la verdad, incluso usted sabe que los objetivos en diciembre de 2015 se pusieron en París, no dan para realmente enfrentar lo grave de los impactos del cambio climático. No da. Entonces, y quizá ahora va a haber más atraso con esto que le comentaba de COVID, la reactivación de las economías, el conflicto este reciente. Y entonces, eh, pues ahí hay temas que, digamos, hay que continuar, hay que seguir estando pendientes y vamos a ver cómo va a definir en ese contexto, eh, digamos, quizá una nueva manera de presentar sus trabajos, sus opiniones, sus resultados de toda esa evaluación de la literatura. Pero como le digo, ojalá en esos tres niveles continúe aportando porque la verdad es un gran organismo creado por las Naciones Unidas, por la Organización Meteorológica Internacional, que realmente ha alertado y creo que ha hecho contribuciones importantes en diferentes planos sobre estos temas, ¿no? Pues yo le agradezco mucho, doctor Ángel de la Vega Navarro, profesor académico del posgrado de Economía en la UNAM. Muchas gracias por habernos platicado, conectado. ¿Dónde seguirlo, doctor? ¿Dónde saber más sobre sus publicaciones, su participación en estos organismos internacionales? Bueno, mire, en primer lugar, yo soy el agradecido. Realmente el tener la oportunidad, un poquito improvisada, pero bueno, eso tiene méritos, no el que no prepare uno por ahí las cosas, porque se supone que uno está trabajando en ellas. Realmente agradezco mucho el interés. Eh, Mire, yo tengo redes sociales, tengo una página, etcétera, ¿no? Si quiere, permítame mandárselo, enviárselo todo eso eh, en este momento mismo al terminar. Y pues si alguna utilidad tiene, pues claro que está uno a la disposición en mi página, pues, está todo lo que he hecho y se puede bajar, etcétera, ¿no? También tengo una cuenta en Twitter, en fin. Pero yo prefiero enviarle eso. Y Paola, pues muchas gracias. Yo soy el agradecido, repito, y espero que pues, para su público, para sus lectores, pues haya sido alguna contribución para avanzar en el conocimiento de estos temas. Así que Así es, muchas gracias. así es, doctor. Son temas vitales que deberían estar en las pláticas, en las charlas comunes y de esta forma abonamos quizá de una manera muy simple, pero también muy profunda, de dejar este documento que circule en la red y que alguien pueda encontrarlo y reflexionar y cambiar un poco también de manera personal sus hábitos, sus consumos y si, quizá también sus exigencias para abonar un poco en este renglón que nos toca a todos. Así que yo le agradezco mucho, doctor, y estamos en comunicación. Mire, solamente quizá
Algo que sí es creo, importante para sus lectores es que pueden bajar todos los informes del IPCC en www.ipcc.ch. Ok. CH no es de China, no es de Chile, es de Suiza, la Confederación Helvética, ¿no? Entonces, www.ipcc.ch, todos los documentos muy importantes del IPCC están ahí, sobre todo lo que tiene que ver con el último informe. Así que muchas gracias de nuevo y por ahí le voy a enviar esto inmediatamente, lo que Así estamos es, hablando. doctor. Muchas Entonces gracias. estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.